Bienvenido a la misa, el servicio, el culto para el fin de semana del 7 y 8 de marzo del 2026. Soy el pastor Timoteo Flunker y es mi placer servirle con la palabra de Dios hoy, porque vamos a mirar a un texto del Evangelio de Juan, donde una mujer samaritana tiene varias preguntas para Jesús y Jesús no deja ni una sin contestarla, porque veremos que el camino a la cruz, Jesús es el que tiene las respuestas. Que Dios bendiga nuestra misa de alabanza hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No me reprendas, Señor, en tu ira. No me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, porque mis huesos están en agonía. Muy angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia ha escuchado nuestra confesión y por medio de los méritos de Cristo nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen en Él y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Oremos. Oh Dios, que ves que no hay en nosotros poder alguno, guárdanos exterior e interiormente, para que seamos defendidos de toda adversidad que pueda sobrevenir a nuestros cuerpos y de todos los malos pensamientos que pueda asaltar y dañar nuestras almas. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura de hoy viene de Juan capítulo 4, los versículos del 5 al 26. Jesús luego llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús contestó, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dijo la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús. No tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. La mujer dijo, Señor, me doy cuenta de que tú eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que en el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús contestó, créeme, mujer,
que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran a lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Gracia, misericordia y paz den a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien caminamos con Él durante esta cuaresma. Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, como consejero para obra fraternal a hispanohablante aquí en los Estados Unidos, cuando llego a una comunidad nueva, cuando me encuentro con personas, hay muchas preguntas. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cómo es que hablas español? ¿Por qué quieren abrir una iglesia? Y cuando viene la confianza, cuando ya conocen quizás o han escuchado de que sí creo en la Biblia, entonces las preguntas religiosas vienen. Y a veces las preguntas son usadas para tratar de quitar el enfoque o tratar de encontrar su propio razonamiento. Pero casi siempre las preguntas vienen porque no entienden, no saben, están confundidos. Y con todo gusto, usando la palabra de Dios, tengo todo el deseo de contestar las preguntas que tienen, pero yo no soy el Cristo. Y en este acontecimiento que tenemos en el texto para hoy, Jesús fue atacado, vamos a decir, con muchas preguntas de una mujer samaritana. Y él simplemente contestó con esta verdad: yo soy el Mesías y yo tengo cada respuesta. Pues miraremos al texto para animarnos a nosotros mismos, de que sí, estamos caminando con el Mesías y sí, Él tiene cada respuesta a las preguntas de este mundo. Lo interesante es que quizás el texto empieza no con una pregunta de Jesús, pero tiene concepto de pregunta, porque él llega a este pueblo, está en Samaria. Realmente los judíos y los samaritanos, como dice el texto y como sabemos, no se llevaban bien. Más bien porque los judíos pensaban que los samaritanos eran ciudadanos de segunda clase, vamos a llamarlos. No tenían la sangre pura como los judíos pensaban que tenían. Y por eso muchos judíos se pensaban superior a los samaritanos. Pero Jesús se sienta aquí y él simplemente dice, dame un poco de agua. Podría haber dicho, ¿me podrías dar un poquito de agua? Pero creo que el texto simplemente demuestra que Jesús estaba pidiendo y la señora responde. Responde en su contexto. Yo soy mujer, tú eres hombre, no me mereces pedir esto. Yo soy samaritana, tú eres judío, no me mereces pedir esto. Pues en sí, ¿por qué hace esta pregunta? Pero Jesús usa el contexto para mostrarle a ella que muchas de las preguntas que surgen en este mundo realmente están equivocadamente enfocadas. No voy a decir mal enfocadas, pero no están enfocadas en la dirección correcta. Porque ¿qué dice Jesús? Si tú supieras quién soy yo no pediré agua de ti, pero tú me pedirías agua viva. Porque tú y yo sabemos que el agua es algo supremamente importante. La verdad es que después de 2 o 3 días de tú y yo no beber agua, nuestros órganos internos empiezan a fallarse y si no se recuperan, vamos a morir.
Es igual que si no tenemos al Mesías, al agua de vida. El agua viva que es el Mesías, que nos da el perdón, que nos lleva a su lado hacia la cruz y por la tumba vacía hacia la vida eterna. Si no tenemos a esa agua viva, a ese agua viva, tú y yo morimos eternamente en los infiernos. Y ahí es donde estaba la señora, porque la señora no conocía al Mesías. Aún en el punto en este texto, ella está mirando a un hombre judío y este hombre judío le está pidiendo por agua. Y ahora le dice que él tiene agua. Y ella piensa, ¿cómo puede ser esto? ¿Tú te piensas superior? Ya ves el contexto cultural. Ella piensa que este judío hombre, ¿qué tienes tú? ¿Por qué vas a hacer esto? Pero Jesús responde con la respuesta correcta. El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Es obvio, Jesús está hablando de su vida perfecta, el perdón que Él da por su vida. Es obvio que Jesús está hablando de la conexión íntima que un cristiano tiene con su Salvador, de donde recibe esa agua, donde recibe el perdón, donde recibe la fortaleza para sobrevivir en esta tierra y donde recibe la habilidad de abrir a las puertas del cielo con la llave de la fe. Pero la mujer no conoce esto y por eso ella sigue preguntando a Jesús, ¿cómo puede ser esto? Pues entonces dame, porque yo no quiero regresar a este pozo para seguir buscando agua. Y aquí es donde Jesús cambia el contexto, porque reconoce para tener esta conversación, mejor no hablar con la señora a solas. Pues pide, busca a tu esposo. Y ella dice, no estoy casado. Y aquí es donde Jesús demuestra que sí es el Mesías, porque él dice sencillamente y simplemente, tienes razón, has estado casado 5 veces y estás viviendo con alguien quien no es tu esposo. Y la señora reconoce que hay un profeta enfrente de ella. Pero en vez de pedir perdón por el pecado, en vez de tratar de hacer una pregunta que puede ser que no haya respuesta, a ver cómo contesta este profeta, ella entra en una pregunta de adoración. Y una pregunta de no cómo y cuándo, pero más bien, ¿dónde? Porque los samaritanos habían reunidos aquí en el monte, alrededor de esta ciudad. Y los judíos decían, según la ley del Antiguo Testamento, para adorar a Dios en el templo, construido por Salomón, rededicado después de que regresaron de Babilonia, y también quien Herodes, el supuesto príncipe de Israel, Herodes en el tiempo de Jesús, gobernador, él había reconstruido también. Pero Jesús tiene la respuesta correcta. Porque el adorar de Dios no corresponde primordialmente en el dónde, pero corresponde primordialmente en el qué. Porque la pregunta que tiene la señora, ¿dónde vamos a adorar? Más bien se contesta no en dónde, sino con qué. Jesús dice, sí, los judíos saben, es en Jerusalén. Ustedes no saben y por eso se reúne en esta montaña. Pero lo que quiere Dios, más que nada, es que tu corazón esté en el lugar correcto. Jesús dice, se acerca la hora y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto a Dios en espíritu y en verdad, que viene del corazón. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es decir, la respuesta a la pregunta a la señora y todas sus preguntas no es cómo y cuándo y dónde, sino a quién. Y la respuesta lo conocemos nosotros. Gracias a Dios, porque tú y yo adoramos a nuestro Dios Trino.
Tú y yo adoramos a un Dios quien envió a su Hijo unigénito, como vimos la semana pasada. Tú y yo adoramos a ese Hijo quien caminó a la cruz, dio su vida a la cruz y resucitó para que tú y yo tengamos la confianza y seguridad que también vamos a resucitar. Y por fe en Él iremos a los cielos. Y adoramos al Espíritu Santo, quien da esa fe. Adoramos a Él, buscando otros que adoren igual y sí, reuniéndonos en lugares, pero esos son respuestas secundarias. Lo primordial es con quién o a quién nos enfocamos. A Jesús, el Mesías. Y por eso Jesús puede contestar cualquier pregunta que tú y yo tengamos con la respuesta, soy yo. Yo soy el Mesías, yo soy tu Salvador. Yo he hecho todo por ti, he dado todo a ti, he mostrado todo mi amor. Por eso yo recibo toda tu adoración. Y gracias a Dios tú y yo lo hacemos. Rendimos tributo, gracias y honor a nuestro Dios, el Padre que envió al Hijo, el Espíritu que nos da la fe. Pero también rendimos tributo y culto a nuestro Dios cuando compartimos ese mensaje con otros. No para que se reúnen solamente, no, para que se reúnen más personas aquí en el mundo. Si Dios lo permite, sí, pero para que se reúnan más, que tengan fe, que mueran con fe en los cielos. Por eso compartimos esta realidad, vivimos en esta realidad. Y cuando Dios lo permite, nos reunimos con esa realidad. Yo sé que quizás algunos de ustedes que están mirando este video no tienen con quién reunirse, que tienen la misma fe con ustedes y por eso miren este video. Doy gracias que pueden participar con nosotros, porque más que nada no es el lugar, ni es el cómo, es decir, por video, en persona, pero es lo que está en el corazón. Yo oro que ustedes siempre adoren a Dios en espíritu y en verdad. Y yo oro que ustedes comparten esta misma realidad con otros, para que si existe oportunidad, más y más sí pueden reunirse para dar gracias a Dios y ver más que nada que la persona en la cruz es nuestro Mesías. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento, esa paz nos guardará y mantendrá firmes en la fe verdadera hasta la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Bendito Padre Celestial, nos reunimos ante tu trono de gracia, dándote gracias que de nuevo enviaste a tu Hijo para ser nuestro Salvador. Y hoy especialmente damos gracias que ese Salvador aquí en el mundo contestó cada pregunta que le hicieron y lo respondió correctamente, siempre señalando la cruz, siempre señalando la tumba vacía y siempre mostrando que lo que está afuera, el dónde, el cuándo, el cómo, resulta de lo que está adentro, el qué. Ayúdanos, Dios, a alabarte y adorarte de espíritu y verdad. Y ayúdanos, Dios, a dar este mensaje a otras personas, compartirla con otros, no con el deseo primordial de reunirnos aquí en este mundo, pero con el deseo de reunirnos contigo en los cielos para siempre. Ahora, Dios,
También pedimos que bendigas nuestras reuniones temporales aquí en este mundo, porque sabemos que mientras más nos reunimos, más escuchamos tu palabra y más nuestra fe es fortalecida. Pues Dios, ayúdanos a reunirnos aquí, pero con el deseo de espíritu y verdad. Oremos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y reciben la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Y eso concluye la misa, el culto, el servicio para este fin de semana. Mi oración es que Dios les dé la fuerza de siempre adorarle a Él con espíritu y verdad. La semana que entra miraremos a un texto de Juan donde veremos la ceguedad terrenal y espiritual y como Dios caminando a la cruz en Jesús lo curó y nos muestra cómo podemos seguirle a Él. Hasta la semana que entra, que Dios les bendiga esta semana.